llama a un frente de todos, está llamando a la unidad, quiere ganar las elecciones. Axel Kicillof piensa que van a ganar las elecciones, no piensa que van a perder. Piensa que van a ganar las elecciones, piensan que puede ganar las elecciones. En la negociación por la unidad pidió dos cosas que son obviedades y que las pide por la situación rara, si querés, que se vive en la provincia de Buenos Aires. Él le pide a los que van ahí en el frente que, si él manda un proyecto, se lo aprueben, porque son oficialistas. Que le tienen que aprobar el presupuesto, que le tienen que aprobar el endeudamiento. Si no, ¿para qué vamos a ir juntos si no me vas a votar las cosas? Y que por favor no le presenten proyectos que lo perjudiquen. ¿Es una obviedad? Bueno, si está en el listado de condiciones, es porque no es una obviedad. Es porque hasta ahora fue un gobernador sin oficialismo. Me da la impresión, por la cantidad de gente que fue, por la cantidad de intendentes que fueron, por la cantidad de sindicalistas que fueron, de gente de derechos humanos, y por el discurso que tuvo, que se puede empezar a encauzar. Después cada uno va a tener su rol. ¿Cómo no lo va a tener? Cristina va a tener su rol. ¿Cómo no lo va a tener? El tema es que no puede haber un poder bicéfalo o tricéfalo. Digo, no puede ser. Es imposible. Bueno, está la oportunidad de que haya un liderazgo que genere ilusión. Me da la impresión que lo que pasó el sábado es eso. Que hay personas que empezaron a decir, bueno, acá hay algo. Eso es importantísimo. Porque si la gente no va a votar, si el que se desilusiona de Milei no va a votar porque no se ilusió con nadie, entonces tenemos un problema enorme. Nicolantos. Me parece que fue muy importante de las definiciones que dio Axel Kicillof el sábado, la decisión de ponerse inequívocamente del lado de enfrente de Milei. No le dedicó ni media frase a algo que después podía interpretarse como un mensaje hacia la interna, que sabemos que si lo hubiera hecho hubiera sido el título. Porque pasó una semana antes con Cristina, que dio un discurso muy centrado en la política nacional y terminamos todos hablando de la única frase que algunos interpretaron podía estar destinada a Axel. Y creo que si se va a avanzar en la construcción de un espacio común, además de darle contenido, además de darle sustento, que es algo que vos marcabas muy bien el otro día, que si no está, no va a servir para nada la unidad, que la gente no está pidiendo a esta altura del partido unidad de dirigentes, sino que lo que está buscando es consistencia en la oposición. Pero también esta cuestión de empezar a prestarle atención a las formas, a los detalles, a los mensajes, porque estamos frente a un adversario, el gobierno, que sabe muy bien manejar la agenda pública, de qué se habla, de qué no se habla y demás, como para darle ventaja dando discursos que sean equívocos o que puedan interpretarse de más de una forma. Y creo que Kicillof en ese sentido fue muy claro el otro día. Soy gobernador bonaerense, pero vengo acá a hablar de que hay dos ideas distintas para el país, de que hay dos modelos distintos de país, y que claramente quienes estén enfrente del gobierno tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas y empezar a trabajar juntos. A mí me parece que hay una cosa que se llama nitidez, que el electorado necesita más que nunca, ¿no? Que estés claramente contra Milei. Lo dicen las encuestas, ¿eh? La necesidad de gente que esté contra Milei. En un momento que, por eso yo quiero repasar todo el editorial con ustedes, en el que la calle se le complicó. En el que ya no puede ignorarla así nomás, le quería preguntar a Adrián Murano, sí. La calle, si este crecimiento, además el miércoles van a ir juntos, es un dato político. En este momento, ¿qué tal? Buen día, Roberto, a todos, compañeros. En este momento hay una interrupción del tránsito en la Avenida General Paz por parte de los puesteros de La Salada que reclaman poder trabajar. Recuerdan que el día que el gobierno lanzó el mega blanqueo, esa misma jornada, siguiendo instrucciones del Departamento de Estado, que había incluido La Salada como sí. Un condicionamiento a los beneficios que Estados Unidos podría proveerle a la Argentina, beneficios financieros. Bueno, ese mismo día el Ministerio de Seguridad realizó un operativo en La Salada, que es una feria muy importante en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en este momento, mientras nosotros estamos conversando, está interrumpido el tránsito allí por un conflicto social provocado a partir de una decisión de gobierno instruida por los Estados Unidos. Digo, hay que seguir este caminito porque es muy relevante.
Es muy relevante cómo esas cosas que para muchas de las personas que seguramente en este momento se están manifestando, queda aparentemente a kilómetros de distancia de interés, de su metro cuadrado de interés. Y fíjate cómo gravita sobre su vida cotidiana, eso que se habla en Washington o eso que se habla en el Palacio. Hablábamos recién fuera del aire, pero lo traigo acá, porque vos mencionabas el tema de la escalada de resistencia social, todavía fragmentada, todavía dispersa. Vos mismo hacías una reseña de episodios que aparecen en la escena pública fragmentados. El Garrahan, la marcha el jueves por los derechos de las personas con discapacidad, ahora los puesteros, antes Tierra del Fuego. Ahora, ¿qué hablábamos fuera del aire? Y lo traigo incluso para ya también compartir con ustedes como idea. Hay personas que no van a tolerar la inanición a la que nos pretende someter el gobierno como ancla de un programa de financiarización económica. O sea, el ancla del programa de financiarización económica no es el ancla de la estabilización económica, sino del programa. El corazón del programa es una transferencia regresiva de ingresos, como cuenta Alfredo y hemos hablado acá muchas veces. Bueno, para vos sacarle plata del bolsillo a los sectores populares y dárselo a la élite económica de la Argentina, condenás gente a la inanición, no hay otra. Salvo que hagas crecer el Producto Bruto, cosa que la Argentina no está haciendo. Claro. De hecho, tiene liquidada la actividad hace 15 meses. Entonces, para eso condenás gente a la inanición. Bueno, hay gente que no se resigna a la inanición y que perdido por perdido empieza a ver que no hay nada más al costado que el abismo. Entonces, entre el abismo y salir a protestar, más allá de que pueda tener incluso simpatías ideológicas con el gobierno, o simpatías, no sé, no ideológicas, porque quizás demasiado ampuloso, algún tipo de simpatía electoral con el gobierno, o que lo haya votado. Porque efectivamente, si uno ve y hace una encuesta entre los puesteros de la Salada, probablemente muchos votaron por Milei. O en Tierra del Fuego. O en Tierra del Fuego. O en Misiones. Vos mencionabas el caso de Misiones. Misiones sacó casi el 80% de los votos a Milei. O sea que mucha gente pudo haber votado por Milei, pero al mismo tiempo, entre el abismo, la inanición y defender el gobierno, sale a protestar. Y ese es el principal límite que va a encontrar Milei, como lo encontraron en los 90 Menem y Cavallo, que también encontraron el límite de la inanición. Y hay algo interesante esta semana en esto de luchas fragmentadas, donde se va a unir el miércoles. Mañana se cumplen los 10 años del primer Ni Una Menos, de ese primer 3 de junio de 2015, y hubo una decisión en las asambleas de mujeres y de disidencias de decir, no, pará, por lo menos en Cava, en lo que es AMBA, no marchemos el martes, marchemos el miércoles con los jubilados. Y es interesante, pues una decisión que se tomó antes de que se sumaran las personas con discapacidad, que se sumara el Garrahan, que se sumara el CONICET. Entonces va a haber un agrupamiento en esto de unir las luchas, que es algo que empieza a pasar y que por ahí no se hace como pasó a principio del año en esa marcha antifascista, donde el globo era enfrentar ese discurso nefasto que había tenido Milei en el foro de Davos, sino que esto viene desde otro lado, ¿no? Desde cada uno con su reclamo particular, pero enfrentándose a una política general, que es una política, ¿no? Que nos enfrenta al abismo. Yo creo que es algo nuevo que va a pasar esta semana y que hay que ver qué hace el gobierno con esta unificación de estas luchas particulares. Yo veo que también le cuesta mucho sostener las mentiras, ¿no? Tuvo que darle más plata al Garrahan, la sostuvo con una mentira diciendo, bueno, lo que pasa es que la ineficiencia, y cuando vos mirás en las redes, nadie le creyó. Ayer estaban Majul y Bullrich mintiendo al aire y la gente lo estaba puteando. Es decir, cada vez les cuesta más sostener ese discurso que armaron, supongo que por la disconformidad. Perdón que ibas a hablar, Alfredo, y te interrumpí. No, el recorrido de tu editorial acompaña un método de análisis que a mí me sirve para ordenar y tratar de entender estos periodos que son tan oscuros y tan confusos. Digamos, son las tres dinámicas. Vos lo hiciste el recorrido, digamos, lo económico, lo social a nivel de resistencia y después la expresión política. Y en lo económico tiene esas cuestiones de impacto inmediato, ¿no? Bajo el gasto público rápido, dejo de hacer inversiones, por ejemplo, y
y esto lo mencionamos en más de una oportunidad, dejan de hacer mantenimiento de ruta. Bueno, inmediatamente las rutas siguen estando. Pasa el tiempo y ya lleva 18 meses y se empieza a ver que las rutas se están destruyendo todas. Y todos empiezan ya a observarlo. Entonces vos tenés el primer impacto, viste, y empezaron todo, el equilibrio fiscal, qué fenómeno este gobierno, llega el ajuste. Nadie se fijaba qué, ni les importaba qué, porque era parte del negocio financiero. Pasa los meses y se están comiendo el capital, y también el capital humano, cuando desfinancian a ciencia y técnica. O cuando empiezan a haber recortes en programas tan sensibles como el programa de asistencia a familias con miembros que integran miembros con cierta discapacidad. Y entonces empieza a haber la segunda parte, bueno, un tiempito, vamos a ver qué pasa, cierta expectativa. Y después cuando ves que hay accidentes trágicos en la ruta por culpa de la falta de inversión, empieza a haber protesta. Cuando avanza y ya pasa un año y medio y no hay presupuesto para ciencia y técnica, de nuevo los científicos salen a protestar. Y así vos empezás a ver una serie de protestas que, como bien también mencionabas, no es que se expresa ampliamente en los medios de comunicación. Menos mal que está el Destape que lo empieza a mostrar, que empieza a estar. Porque la invisibilización de esas protestas es parte de la estrategia del gobierno, es parte de la estrategia de la derecha. La idea de que, bueno, están todos fragmentados. Ahora el miércoles, cuando se junten todos, ahí ya no va a estar fragmentado, porque va a estar los científicos, las familias con miembros que tienen discapacidad, los jubilados, la marcha de Ni Una Menos, porque la pasaron del 3 al 4 de junio, porque hay un ataque también misógino de cada uno de los integrantes del gobierno, oficiales y paraoficiales. Entonces empieza a haber una resistencia ya más expresa, explícita y manifiesta de los que son los castigados, ese 70%. Y Claro. después estará la tercera, que es un gran interrogante, que vos lo enfatizás. Bueno, ¿cuál va a ser la expresión política que va a canalizar? Bueno, empieza a haber diferentes movimientos, pero la política empieza a verlo. Y para cerrar como concepto, ¿ustedes piensan que el mercado, los financistas, estos no lo ven? Cuando vos empezaste a decir, bueno, empiezo a hacer cobertura, sí, yo te apoyo, pongo una monedita con el Bonte, después lo voy a desarrollar todo el tiempo. Pongo una monedita, porque fue una monedita, una monedita, no es que agarraron y dijeron, como fue en el gobierno de Macri, que sí que ahí apostaron fuerte. El Bonte, que con Macri fue el bote. Esto es lo que aprendió Caputo de todo. Le cambió Cambiarle el nombre. Y claro, porque ir a los botes, viste, era la forma. Entonces ahora el Bonte. En el 2016, 2018, ¿sabes cuánto sumó con el mismo bono? Con el mismo bono, 9.500 millones de dólares. Acá sumó 1.000 millones. 1.000 millones no es nada, se va Claro. en una semana, porque el Banco Central sigue siendo un colador. ¿Por qué? Porque el mercado lo observa, no solamente está esperando, decir, bueno, ¿qué pasa con las elecciones? Sino que el argumento central, que incluso fue publicitado a nivel internacional, miren cómo la sociedad argentina acepta pasivamente el ajuste. No lo acepta pasivamente el ajuste. La verdad que no lo aceptó. Hubo mucha dispersión en las resistencias y ahora se van acumulando. Y déjame agregar algo más. Sí. No, espera Perdón, que te decía, uno eso, porque acaba de hablar de los mercados y de la desconfianza. Sabemos que los mercados le tienen miedo a Cristina, es cierto. Por más que las empresas ganan más cuando está el kirchnerismo, los mercados apuestan en contra, ¿sí? El gobierno apuesta a confrontar con Cristina. Y los mercados apuestan. Los grandes empresarios, que no son Milei, ¿están de acuerdo con esa apuesta? Vieron que hubo un rumor de que iban a adelantar el fallo contra Cristina. Yo hablé con una de las tres patas hoy de la Corte.
Porque se decía también, por otro lado, lo vi a Tony Coleman, que decía, no, bueno, pero en realidad todavía no se presentaron, no empezaron a analizar. Yo le pregunté eso, me dice, mira, la verdad que la causa la conocemos perfectamente, lo esperable es que salga en junio el fallo, de hecho esta semana nos vamos a sentar y es factible que pongamos la fecha. Puede no pasar, digo, son 3, esta es una parte. Pero yo no sé cuál es la influencia ahí de los dueños del dinero que no quieren esa confrontación, porque esa confrontación podría traer ruido en los mercados en los próximos meses. No importa, los mercados son irracionales, no los piensen como racionales, los mercados son irracionales. Entonces, para cuidar el caminito de Milei, hay algunos que incluso contradicen la estrategia de Caputo, que es confrontar contra Cristina. Digo, para que nos demos cuenta de que la gente está en la calle, pero ellos juegan. Yo creo Quisiera que aportar un dato de esto que decís. Hoy también es noticia... Perdón. Le daría un impacto terrible porque es una proscripción. Es decir, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con acciones políticas. Proscribir es otra cosa. Es decir, eso se tiene que decidir en el marco de la política. Lo que digo es que los grandes empresarios argentinos son como un elefante en un bazar, que piensan que pueden arreglar las cosas así nomás. Bueno, la corremos. Bueno, ojo con lo que puede generar eso. Ojo con lo que puede generar eso en la política argentina. Sí, discúlpame, Adrián. No, perdón vos. Quería aportarte dos datos del día también. Están ahora trasladando a Fabián Rossi, también se dictó la detención de otro imputado en la causa denominada la Ruta del Dinero K, por la que se ratificó la condena de Lázaro Báez la semana pasada. ¿Qué implica en todos estos movimientos una causa que lleva casi ya una década? No sé cuánto hace que se inició este expediente, pero lleva muchos años, y que se reactiva en periodo preelectoral. No solamente en periodo preelectoral, sino de toma de decisiones electorales. El timing con junio habla de que les preocupa más el cierre de listas que el día de la elección. Yo quiero decir esto. ¿Se acuerdan? Perdón por el viejazo. Sobre todo le pido perdón a Cande, que no tiene por qué padecer esto. ¿Se acuerdan que había un mago de la tele que decía no se puede hacer más lento? ¿Se acuerdan? Sí. Que hacía truco y decía no se puede hacer más lento. Bueno, la justicia federal opera así. La verdad que no se puede hacer más obvio, ¿no? Cómo vienen los movimientos de preparar el terreno para una condena o eventualmente para un condicionamiento. Puede no salir la condena, pero estos movimientos lo que manifiestan es la intención de condicionar las decisiones políticas de Cristina, y hay que decir que Cristina ya tomó decisiones políticas condicionadas por la justicia, ¿eh? Lo reconoció la propia Cristina. Entre otras cosas, decidió ponerlo a Alberto Fernández como candidato a presidente. O sea que no sería la primera vez. No es un dato menor para nada esto que... No, por eso no es un dato menor. Están metiendo preso o están ratificando condena a personas que inevitablemente llevan a poner la vista de vuelta sobre ella. Inevitablemente para el devenir de la causa judicial. No estoy justificando la decisión judicial a la que caracterizo como un hecho político, no como un hecho jurídico. Está claro, ¿no? Sin duda. Pero es un hecho político que viene preparando el terreno del condicionamiento. Si el condicionamiento va a llegar al extremo o no de la ratificación de la condena a la Corte, no lo sabemos. Pero lo que es noticia del día, ¿eh? Y hoy vas a ver todo el día los programas de la noche, todos hablando de estas dos detenciones, en el marco de una causa en donde, bueno, obviamente se apunta sobre Cristina. Sí, también ahí... Todas las encuestas están dando que la gente está muy disconforme con Milei, pero que antes de que vuelvan los ladrones, yo me muero de hambre. Eso no es joda. O sea, el recrudecimiento del antiperonismo que ha habido en los últimos años, digo, todo el odio que generaba ese Lanata que medía 30 puntos y que te mostraba cómo contaban la plata en una financiera, qué mierda van a contar, tienen plata, ¿no? Todo eso generó un odio que hoy la gente es capaz de cagarse de hambre, no todos, obviamente, antes de votar a Cristina. Y todo esto, como decís vos, recrudece, te vuelven a mostrar las mismas cosas. Cuando salieron las notas de Morales Solá y qué sé yo, todos decían, bueno, son los medios que están apretando a la Corte para que saque el fallo. La verdad que yo había llamado el día anterior y me habían dicho lo mismo, es decir, es la Corte la que salió a decir eso. Ojo. Es la Corte la que salió a decir eso. Yo no sé si lo van a hacer o no, pero son los miembros de la Corte los que están diciendo que lo van a hacer. Roberto, hay una lectura muy clara. La Corte
Primero, falla en el caso de la ruta del dinero K, que si bien no involucró en absoluto a Cristina, todo el mundo asocia, obviamente porque le pusieron ruta del dinero K, con Cristina. Después dice Claro, así es. que no sabe todavía cuándo va a fallar, pero que primero van a anunciar la fecha del fallo, algo que la Corte puede hacer y que hace muy contadas veces. Pero que decida hacerlo en este caso significa, a ver, que están montando un espectáculo, que están de a Así es, poquito así es. preparando a la opinión pública para el momento final que va a ser la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Pero sobre la causa del dinero K, hay que recordar algo cada vez que se habla de esa causa, que es una causa donde se comprobó que hubo lavado de dinero, no se pudo comprobar un delito político previo, no se pudo comprobar que había coimas ahí, no se pudo comprobar que había sobornos, no se pudo comprobar nada, sino que lo que se terminó comprobando es que lo que se lavó es todo plata de la evasión. Con lo cual es una condena que en realidad, si uno sigue el criterio de Milei, deberían haberle puesto una medalla a Lázaro Báez, no una condena. Porque lo que hicieron fue lavar plata de la evasión, no plata de sobornos, no plata de coimas, y eso no lo digo yo, lo dicen todos los jueces y todas las instancias por las que pasó la causa, que dicen que no se encontró ningún delito precedente que no fuera la evasión de impuestos, algo que para este gobierno es maravilloso y fantástico. Che, quería comentar, porque no me parece menor y no lo quiero dejar pasar, el ataque del presidente de la Nación a un niño Sí, autista, Sí. muy, muy fuerte. Bueno, viste que, como yo digo, han demonizado tanto que lo llamó kirchnerista, como un insulto. Y hoy Grabois mostraba que en realidad este niño y su madre han hablado con todos los políticos. Hay fotos del niño con Vidal, creo que con Larreta, con varios políticos, con Grabois. Es decir, ellos bregaban, y me parece maravilloso la gente que hace de algo individual algo general, por fondear, por que haya apoyo a los niños que tienen este problema. Claro, al único que se le ocurrió insultarlo fue a Milei, nuevamente insultando a Paulino Rodríguez también, y lo muestra con Cristina y con Massa. Obviamente él debe haber tenido las fotos con Vidal, con Larreta y con el resto, pero prefirió insultarlo al niño, y me parece, ¿por qué digo que no es menor, además del dolor que a uno, la indignación le genere? Porque significa que es un presidente que no tiene ningún límite. Un presidente que no tiene ningún límite es peligroso. Es peligroso para la democracia, es democracia para cada uno de nosotros, qué sé yo. Si no tiene el filtro que lo frene, que le diga, no, Milei, con los chicos no te podés meter, francamente me pareció una actitud muy peligrosa, que no hay que dejar pasar. La semana pasada había insultado a Darín, yo te diría que es más un problema de él. En el fondo lo del niño también, yo supongo que debe haber generado muchos rechazos. Ahora la onda de la derecha, viste que el gobierno, uno de los periodistas de derecha que yo hablo de vez en cuando, me dijo, no, Milei nos dio permiso para criticar las formas. Porque esa es la forma de entrarle al electorado del Macri, que no le gustan las formas. Entonces, para empatizar con ese electorado, los periodistas de derecha tienen permiso del presidente de criticarle la forma, porque él está orgulloso de su forma. Ahora, insultar a un niño no es una forma. No. Es un fondo. E incluso, digo, más allá de Ian, que es un activista justamente para visibilizar el autismo como espectro, una lucha que viene teniendo muchos años y que en esa lucha, cuando uno maneja o quiere hacer incidencia en relación a una agenda en particular, y lo digo como directora de una ONG, uno se junta con todo quien te abra la puerta. Digo, vos tenés fotos absolutamente con todos los partidos políticos, con toda persona que pueda dar visibilidad a esa agenda que querés instalar, que es el caso de él como activista para la visibilización del autismo. Y acá otro nivel, que esto tiene que ver con un presidente que se enfrenta a una infancia. Digo, más allá del agravante, si se quiere, de que es una persona con autismo, un militante, si se quiere, para tratar de hacer de la sociedad que sea un poco más justa y que esté un poco más informada en relación al autismo, es un presidente enfrentándose a una infancia. Digo, creo que estaría mal en cualquier caso posible, porque es de una crueldad donde vos te estás enfrentando de nuevo no solo a un menor de edad, sino a un niño que está visibilizando su condición, su vida, para tratar de hacer, de informarnos, de capacitarnos sobre su condición. Evidentemente el presidente no percibe esa simetría entre él y un niño de 12 años.
¿no? Para empezar. Pero segundo, perdón, ya te dejo. Me parece que la noticia no es tanto la agresión de Milei, que a esta altura del partido, si bien sigue superándose cada vez más ruin, ya no es novedoso. Creo que la noticia, no sé si les pasó a ustedes, a mí hace 6 meses me hubieran mandado esa captura y lo primero que hubiera hecho es ir corriendo al Instagram de Milei a fijarme si era cierto o era un fake que le habían armado. Claro. Y esta vez ni tuve que hacerlo, no tenía la menor duda de que era cierto. Y ni siquiera me sorprendió. Casi que uno hasta lo veía venir cuando vio las apariciones. Ahí está con Santilli. Cuando uno veía las apariciones de Ian el miércoles, el jueves, el viernes en distintos medios, uno hasta casi se veía venir y uno decía, ay, ¿qué va a decir Milei sobre esto? Sí. Es decir, la noticia ya no es tanto la agresión del presidente, sino que se ha naturalizado que el presidente agreda de esta forma, cosa que ya ni dudamos de la veracidad de la agresión, ni nos sorprende que haya agredido. Sí, estábamos viendo Se en naturalizó que le pantalla. peguen a los jubilados, se naturaliza que diga cualquier aberración. Absolutamente. Bueno, la escalada de violencia, si me permiten, porque la escalada de violencia está Espérame que iba a decir algo, Sí. Cande y la interrumpimos. Sí. Digo, para la gente que está en la radio, estábamos pasando las fotos de Ian, este chico de 12 años, que nada, tiene fotos con Santilli, con Vidal, con absolutamente cualquier dirigente político que le haya abierto la puerta para trabajar el tema autismo, que es un tema que, como la agenda de las personas con discapacidad en general, tiene muy poco espacio en los partidos políticos. Ahí lo vemos en el Honorable Senado de la Nación. Entonces, él como un trabajo activista, digo, podemos, no sé, me encantaría que un pibe de 12 años esté preocupado en otras cosas, pero la realidad es que como una persona con discapacidad enfrenta un montón de dificultades, decidió mostrar eso y visibilizar su realidad y exponerse, y ante esa exposición, que sea el presidente de la nación el que lo trata como si fuera parte de la casta política, me parece que nos tiene que hacer reflexionar. Estamos hablando de un niño de 12 años. Che, No, permitime que voy, sí. Adrián, esperame un minuto Sí, que dale. quiero completar una parte del editorial con Alfredo, porque nosotros mostramos que el 70% está disconforme, que están saliendo a la calle, en este contexto de estabilidad precaria, que todos damos como que se va a mantener. Ahora, el tema es que si todas las semanas tenés que pedir un préstamo para mantenerte, y si se siguen llevando los dólares, no es tan seguro que se mantenga. Y ahí quería ir para que Alfredo nos hable un poco de su nota del fin de semana, que era muy interesante. Colocaron un bono del Tesoro llamado Bonte y haciendo una ficción, dijeron que, bueno, Argentina ingresó de nuevo al mercado internacional porque fondos de inversión internacional participaron de ese bono. La verdad que eso es falso. Argentina no accedió al mercado internacional de crédito voluntario. Fue una colocación, como antes mencionaba, este bono del Tesoro de apenas 1.000 millones de dólares, que es en pesos, pero pagadero en dólares. Participaron fondos de inversión del exterior, 146. Entonces haces un promedio simple, da que cada uno puso 7 millones de dólares. La verdad que nada para ellos. No, es una moneda, es, digamos, si querés, es el salario de un mes de algunos de sus CEOs. O sea que nada, fue un gesto simbólico hacia el gobierno de Milei, hacia Caputo. El tema es que una cuestión es el gesto político y otra es, bueno, ¿cuánto vale mi gesto político? Y el gesto político salió carísimo, carísimo. Vamos a escuchar primero, como antes mencionaba, a Milei, vamos a escuchar primero a Milei respecto a cómo él evaluó el tema del Bonte. Ahora, el otro día se colocó deuda por 1.000 millones, que igual en el neto la deuda no sube. En el bruto tampoco. En el bono, ¿no? Felicitaron, presidente. Claro, exactamente, que es un exitazo, porque si uno toma el tipo de cambio en la banda, dada la cobertura, digamos, le da una tasa, digamos, muy razonable y en el arbitraje con los distintos instrumentos que tiene Argentina. Para decirlo sencillo, dice cualquiera, Milei. Digamos, es muy difícil. Está bien, quienes escuchaban no tenían por qué entender de finanzas.
todos los que entienden finanzas no hablan de un exitazo, como antes te mencioné, fue apenas $1.000 millones. La tasa de interés fue altísima, todo el mercado esperaba una tasa de interés más baja, fue del 29,5% la tasa efectiva, pero la tasa nominal y la tasa efectiva fue del 31,8%, 31,8%. Uno dice, y bueno, ¿y eso qué? Mira, respecto a la inflación, ellos estaban planteando que la inflación iba a ser del 18%, pero quienes pusieron esa moneda la están pensando en dólares. Y entonces, si vos agarrás y decís, y con el esquema de banda cambiaria que estiman que va a seguir hasta octubre, la ganancia en dólares es fenomenal. Fenomenal, es fuera de registro. No es que, bueno, la tasa de interés en dólares va a ser del 10%, el 15% con el carry trade. Le está diciendo Caputo, bueno, por ahí pueden ganar un 30%, un 30% en dólares. Pero la tasa de interés altísima, cuando un deudor tiene que pagarla, ¿qué implica? Y que el deudor está al borde de la insolvencia. Esto es otro de los puntos centrales. ¿Por qué compran dólares, además de que el dólar está bajo? Y dice, bueno, mirá, si este está insolvente, y mientras le voy sacando la plata, le voy sacando los dólares. Y además muestra una desesperación por tener dólares. Pagar esa tasa de interés muestra que no alcanzan ni el crédito del Fondo Monetario Internacional, ni estos 1.000 millones, ni el repo de 2.000 millones de dólares, ni a ver qué pasa con los depósitos en dólares, ni a ver, insistir con el tema del colchón en dólares, ni alcanzó el blanqueo. Es impresionante lo que hace Caputo, que es lo mejor que sabe hacer, es endeudarse para dilapidar los dólares, que te deja una herencia terrible para el próximo gobierno. Espero que el próximo gobierno sea más sensato y más inteligente que el anterior e inmediatamente diga, miren, esta mochila que nos presentó Caputo, además de tratar de iniciarle alguna causa judicial si quieren, pero si no, decir, bueno, esto va a condicionar el gobierno. Digamos, si quiere mantener esa deuda, o si no, declarar una cesación de pagos, porque es impagable. Es impagable lo que está armando Caputo y Milei, con el Fondo Monetario Internacional como cómplice de esta operación. Pero vos fíjate cuál es lo que esta distorsión, esta ficción que están armando vinculado con lo financiero respecto a cómo está el Banco Central. Escuchémoslo a Caputo. Argentina de que la inflación la genera la suba del dólar. No es así. La inflación la genera el exceso de pesos, hace que el dólar suba y que los precios suban. Entonces, cuando uno mira esa correlación, dice, sí, claro, cuando el dólar sube, los precios suben. Pero no es porque el dólar sube, es porque se deprecia el peso contra todo. Por eso es tan importante entender la génesis de la inflación, la génesis monetaria. Ahora no se imprimen pesos, entonces no se produce eso que yo acabo de decir, ni se va a producir, porque no están los pesos, ¿se entiende? Y esto yo machaco y machaco para contestar estas preguntas de por qué esta vez es diferente, para que se entienda que lo que pasó no es casualidad, es causalidad, ¿no? Y para que se entienda, por ejemplo, por qué estamos viendo hoy caídas nominales de precio. Hace un tiempo yo decía que, bueno, primero estaba la crítica de que en realidad el dólar valía lo que valía porque había cepo. Y no se van a acordar, pero también yo en un momento dije que en realidad lo que pasaba no era un problema de dólar, sino de que los precios estaban altos y que los precios... A mí me da la impresión que los auditorios no lo entienden. Y está bien, está ahí y es cierto, porque no se entiende nada cuando habla Caputo, lo que quiere decir, la secuencia, el análisis. Quiere tratar de seguir la línea argumental de Milei, como la línea argumental de Milei es confusa, engañosa, digamos, con desvarío. Bueno, me parece que Caputo está en esa misma línea. Pero vos fíjate, toca el Banco Central, con el crédito del Fondo Monetario Internacional, con la emisión de los bonos, y el riesgo país no baja. Está en 650 puntos. El tipo de cambio no bajó al piso que ellos querían,
e incluso con intervenciones totalmente desproporcionadas en el mercado del dólar futuro, sino que, como mencionabas vos, Roberto, el dólar oficial empezó a subir. El Banco Central sigue perdiendo reservas y sigue en terreno negativo, y se aceleró la dolarización del ahorro privado. Esto es una tendencia que hay que empezar a observar con detenimiento. En abril empezó la flexibilización del control de cambio el 14 de abril, o sea, en 15 días. El saldo de compra de lo que se llaman las personas, digamos, los individuos, fue casi 2.100 millones de dólares. Solamente en 15, 20 días de abril. Imagínate cómo es la tendencia. Y también ahí vos señalabas cómo va perdiendo dólares de las reservas. Es algo, y aquí para cerrar, es algo no insólito, es que las mismas personas que estuvieron en el 2008 están ahora. Vamos a ver las fotos porque es... para que quede claro, digamos, hacen lo mismo porque son las mismas personas. Vos tenés, en 2018, quienes están viéndolo en YouTube es fácil, yo se los traduzco, en el 2008 está Caputo, Kirchner y Bausili. Y en el 2025 está Milei, ahí está, que no estaba en el 2018, pero ¿quiénes están ahí? Kirchner, Caputo y Bausili. Hacen lo mismo que hicieron en el 2018. Fondo Monetario Internacional, emisión de deuda y dilapidan los dólares que consiguen. Digamos, es de una velocidad la pérdida de los dólares que es impactante. Digamos, simplemente es para tratar de advertir que lo que están haciendo, están rifando mes a mes todos los dólares que ingresan al Banco Central. ¿Puedo hacer una observación? Te quiero sumar algo, espera que te quiero sumar algo. Les mandé ahí una cuenta de Trader BCRA que cuenta, vieron que todos sabíamos que habían intervenido en futuros con plata del Banco Central, pero hasta que no estuvo el informe de fin de mes no tuvimos el dato. Y da cuenta, primero, de que es mentira que flota, ¿sí? Primero, no se abrió el cepo porque las empresas no pueden comprar dólares. Es decir, todas esas oraciones que yo escucho completa, se abrió el cepo y no pasó nada, toda la oración es mentira. Guarda que la repite gente que no es de derecha y no entiende de qué se trata, ¿eh? Guarda que la repiten muchos. No se abrió el cepo porque las empresas, que son las que más compran, no pueden comprar dólares, pero además no flota porque el Banco Central interviene en el mercado de futuros. Ahora, ahí da una cuenta, dice el día que intervino, porque está el dato que lo dio el Banco Central a fin de mes, el 7 y el 8 de mayo, y da cuenta de cuánto perdió el Banco Central para mantener el dólar bajo, y hace una cuenta, ahí está, ¿ves? Y dice, neto perdió 84.000 millones, que están en los bolsillos de los traders y amigos del poder. Qué caro sale intentar bajar lo que está barato en vez de dejarlo flotar genuinamente. Es decir, no es cierto que está flotando y el Banco Central está perdiendo mucha plata por mantenerlo a ese precio de esta forma. Es decir, todo es precario. Todo es precario para llegar a las elecciones. Sí, para sumar un... Ay, perdón. No, habla. No, que para sumar un dato a esto, en abril eran 400 millones de dólares, uno habla con fuentes del mercado y en base a los movimientos que se ven, que cuando uno ve que hay una gran compra de futuros para mantener el precio, entiende que es justamente el Banco Central el que está haciendo esto, lo piensan triplicado para mayo. Para mayo, sí. Entonces son números realmente muy grandes. Y es interesante esto que decís, de cómo el gobierno habla del libre mercado, pero termina pisando tanto el valor del dólar como el valor de los salarios, que son dos de los que determinan la economía. Lo contaba más temprano, habrá consecuencias, pero me parece que está bueno para charlarlo acá. El otro día un amigo me decía, charlando de la vida, decía, justo ahora que el dólar está barato, a mí no me sobra un mango a fin de mes para comprar dólares. Y yo le decía, ese es exactamente el modelo del gobierno, y el dólar está barato porque ni él, ni yo, ni ninguno de nosotros nos queda un mango a fin de mes para ir a ahorrar. Ese es uno de los motivos por los cuales está barato el dólar. Entonces, digo esto porque muchas veces, si no, la gente siente que si tiene un golpe de suerte, va a empezar a irle un poco mejor y va a poder empezar a beneficiarse de este dólar barato. Y la verdad que no. En cuanto se empiece a beneficiar la gente del dólar barato, el dólar se va a disparar automáticamente.
Además, vos decías hoy, yo te escuchaba, lo decía Kicillof también, el tema de la transferencia. Y bueno, cuando vos, no sé, tu pibe te pide comprar algo, vos no te alcanza la plata, alguien la tiene. Bueno, ahí lo ves quién la tiene. 84.000 millones de pesos por una operación de pérdida para el Banco Central. Ahí la ves quién la tiene la plata. Es decir, hay gente que está ganando plata. Pero además el gobierno también es explícito cuando hoy a la mañana veíamos otra de las entrevistas que daba Francos, al que hay que reconocerle que por lo menos de entrevista, pues el único del gobierno que se expone a algo parecido a una entrevista y no a una charla amigable o lo que fuere. Y decía, vamos a vetar, si el Congreso vota subir las jubilaciones, vamos a vetarlo porque no hay recursos para subir las jubilaciones. La semana pasada decían, es cierto que los trabajadores ganan poco, pero no hay recursos para subirles el sueldo. Ahora, nunca vas a ver a alguien de este gobierno darse vuelta, mirar al FMI o mirar a los bonistas y decirle, disculpen muchachos, nosotros queremos pagarles a ustedes los intereses, pero ¿saben qué? No hay recursos. Con lo cual te están diciendo, si vos tenés esta plata acá y le decís a los jubilados, para ustedes no hay, y le decís a los acreedores, para ustedes sí, estás diciendo que los acreedores están antes que los jubilados en tu lista de prioridades. Y un poco de eso se trata este gobierno y un poco de eso se trata también ser oposición a este gobierno. Es decir, nosotros vamos a dar vuelta a la lista de prioridades. Primero los jubilados, los docentes, los trabajadores de salud, y después vemos cómo hacemos para honrar las obligaciones que se hayan además tomado en condiciones honestas, digamos, y legales. Porque después tenés otras obligaciones que en realidad son más bien para decirle, muchachos, agradezcan que no los vamos a buscar, vuélvanse a casa. Hay algo preocupante en este deterioro del gobierno, que es el aumento de la violencia institucional, y ahí quería ir con Adrián Murano, porque no es menor, y yo lo juntaba con cuando ataca a este niño, pues digo, ¿tienen límite o son capaces de hacer cualquier cosa? ¿O nos vamos a encontrar con un De la Rúa cuando a este tipo le vaya mal? Sí, con De la Rúa sería, incluso te diría, la acepción más moderada. Podría ser mucho peor, incluso revisando la historia argentina de modelos similares. ¿Y por qué digo esto? Porque otra vez Tucumán se convierte en un laboratorio de violencia institucional. ¿Y por qué digo otra vez? Porque lo fue, por ejemplo, para la dictadura. ¿Recuerdan qué ocurría en la dictadura con el gobierno de Bussi en Tucumán? Entre otras cosas, a las personas en situación de calle, a las personas en vulnerabilidad social, se los metía en un tren y se los sacaba de la provincia. No de la provincia, de la ciudad de Tucumán. Bueno, hoy en Tucumán hay algo que se llama el trencito. Se lo conoce así porque recuerda aquel accionar represivo de Bussi sobre los sectores vulnerables. Repasamos los datos de cómo se han disparado los abusos policiales en el último tiempo. Cifras, y lo compartimos en la placa 1, de la Comisión Provincial por la Memoria. En estos 5 meses de 2025 hubo más heridos por represión, 1.231, que en todo 2024, donde también hubo mucha represión. Bueno, en 2024 se registraron en todo el año 1.216, es decir que vos tenés en lo que va del año, menos de la mitad del año, ya una cifra superior al año pasado. Esto habla de cómo se va recrudeciendo el accionar represivo, a medida, por supuesto, de lo que contábamos antes. También se van multiplicando las acciones de resistencia contra el programa de inanición. El laboratorio es Tucumán, porque en Tucumán, como decía recién, se está llevando a cabo estos operativos trencito. Lo podemos ver en el paño en el paño 7, cuando quienes estén siguiendo la programación por YouTube o por la tele van a ver cómo llegan justamente en una modalidad de tren o en manada una enorme cantidad de fuerzas policiales que lo que hacen es detener gente en la calle. ¡Uy, mirá cómo le pega! Bueno, con extremísima violencia se los detiene sin intermediación judicial, sin excusa de flagrancia, que es el método que se suele aplicar para las detenciones sumarias. Es solo por control social. Son barrios populares. Insisto, lo que estamos viendo es el trencito.
Y vamos a escuchar el testimonio en el tape número 4 de una de las personas que fue víctima de estas detenciones arbitrarias masivas que ejecuta la provincia de Tucumán. Buenos días, soy Sebastián Pavón, soy artista callejero, malabarista. Me encuentro aquí para hacer un descargo porque siento que ayer mis derechos como ciudadano argentino fueron vulnerados. Pasada las 11 de la mañana me encontraba con mi compañero Luis Planas, cuando de pronto llegó el famoso operativo Trencito, el cual procedieron a pedirnos nuestras identificaciones. Al momento pasamos a darle nuestros datos, pero aún así procedieron a llevarnos detenidos, alegando una contravención. Le respondimos que hay una ley existente que nos avala, que nos ampara, que nos permite trabajar en espacios públicos, pero no obtuvimos respuesta alguna. A pesar de ello, fuimos detenidos. ¿El grupo de manifestantes fue el que decidió? Bueno, ahí veíamos la primera parte de un testimonio que es más largo, más extenso y que involucra un mecanismo que el propio artista callejero describe en el tape número 6. No se me brindó información alguna sobre el motivo de por qué estaba ahí, ni cuánto tiempo permanecería privado de mi libertad. Solo alcancé a oír estas palabras de parte de un agente. Esto no es cosa nuestra, a nosotros nos exigen participar del operativo. En la comisaría es una lotería, quién se queda, quién se va, nos ponen a todos contra la pared, se burlan de nosotros, de nuestros objetos de trabajo. Bueno, en uno de estos operativos, que son operativos de detenciones sumarias, detuvieron a una persona que después fue torturada en una de las comisarías con un empalamiento. Esta denuncia está cursada en la justicia de Tucumán, que de todas formas avala este tipo de operativos. Lo hizo la Corte Suprema de Justicia de Tucumán la semana pasada ante un reclamo del colectivo Andis, que justamente, bueno, reclamó por la violencia, la brutalidad de este tipo de operativos. La Corte dijo que se ciñen a los protocolos vigentes. Y ahí está el punto en el que yo me quería enfocar, Roberto. Empieza a haber un sistema de complicidades amplio. Es el mismo sistema de complicidades que existía en el año 76 en Argentina. Podemos hacernos los sonsos, considerar que la única responsabilidad fue de Videla, Macera, Agosti. No pasó eso. No pasó eso en la Argentina. En Argentina hubo un actor militar convocado a reprimir con un genocidio para imponer un plan económico que tenía responsables civiles, Martínez Dios, Arriazu, y cómplices civiles en el mismo elenco empresarial, salvo por derecho natural, más o menos el mismo elenco empresarial que existe ahora. Las ideas son las mismas, empezamos a ver que los métodos son los mismos y el sistema de complicidad que involucraba entonces y ahora también actores políticos, transversales, transversales de todos los espacios políticos, empezamos a ver también complicidad manifiesta, por supuesto también en la justicia, de este tipo de accionar criminal. Quiero hacer esta aclaración ahora porque después, cuando se llore sobre la leche derramada, vamos a ver a un montón de gente pidiendo impunidad de sus actos. Hay que tenerlos en la memoria, sobre todo este año que se vota. Todavía tenemos ese recurso. Todavía tenemos el recurso del voto para sancionar a los cómplices, ¿no? Por lo menos, mínimo. Porque Milei no opera solo, ¿eh? Lo que sobra es el colaboracionismo en este momento. Es muy fuerte. De todos lados, del aparato empresarial, de senadores, de diputados, de gobernadores. El silencio que hacen ante el oprobio es terrible. Che, quiero ir con Cande en el tema para hablar un poco de las necesidades de la gente y verlo desde el lado femenino, ¿no, Cande? Sí, se está hablando mucho de la tasa de natalidad últimamente. Yo celebro que se abre ese tema porque es uno de los problemas o de los desafíos que tiene no solo la Argentina, sino que se está viviendo en distintos países del mundo, pero es una situación especialmente compleja para las familias en este contexto. Lo tenemos en la placa 1, este gráfico que muestra el porcentaje de hogares
mujeres con hijos dentro del hogar que se endeudaron. Es decir, hace una semana hablábamos de este fenómeno de mayor endeudamiento de las familias y esto pesa más cuando esas familias tienen hijos a su cargo, algo que es bastante lógico, que obviamente tienen gastos más altos, sobre todo cuando pensamos no solo en el peso de los servicios, sino también en el peso de los gastos relacionados a la crianza, la educación y demás. En el gráfico que estamos viendo en pantalla hay una línea azul que tiene que ver con la evolución del endeudamiento de los hogares femeninos, o sea, donde la jefa del hogar es mujer, y la línea celeste en aquellos hogares monoparentales, digamos, donde el jefe del hogar es varón. Y abajo, esas liñitas verdes, vemos una brecha donde siempre el endeudamiento de los hogares llevados adelante por mujeres son más altos que los endeudamientos de los hogares que llevan adelante los varones. Eso obviamente tiene que ver con un fenómeno donde las mujeres ganan menos, tienen trabajos en peores condiciones y eso hace que estén más expuestas al endeudamiento familiar. Pero en todos los casos, tanto en el caso de las mujeres como en el caso de los varones, se ve un incremento en el 2024 en el porcentaje de hogares que tomaron deuda de nuevo para gastos corrientes, ¿no? Lo veíamos la semana pasada para pagar los alimentos con la tarjeta de crédito, para deber directamente algunos impuestos o algunos pagos de servicios, y este fenómeno está entre el 15 y el 20% de esos hogares. En la placa 2 vemos una incidencia particular, ya no solo del endeudamiento, sino que acá hablamos de, bueno, cómo se organizan estos hogares monomarentales o monoparentales, o sea, estos hogares que llevan adelante mujeres solas o hogares que llevan adelante varones solos, y ese gráfico sería como si ordenáramos a las familias, ¿no?, según su ingreso, y vemos que en los hogares más pobres, bueno, la mayoría de los hogares pobres son monomarentales. De hecho, el 27% de los hogares más pobres están llevados adelante por mujeres. Entonces también habla de una desigualdad de género que parecen discusiones separadas, ¿no? Hablar del endeudamiento, de la pobreza de los hogares, pero que obviamente tienen que ver con una decisión de llevar adelante ser madre o no ser madre, o tener hijos o no tener hijos. Bueno, lo que muestran estos gráficos es que, bueno, la decisión de tener hijos puede hacerte más vulnerable, más expuesta justamente a esta tasa de pobreza, y más si sos una mujer sola, digo, más si sos la que llevas adelante ese hogar, donde, bueno, ya es casi 4 veces más que la tasa de hogares que llevan adelante exclusivamente los varones, ¿no?, los hogares monoparentales. Me parece que es una discusión importante porque lo van a traer no solo el gobierno, sino todos sus canales de difusión. Es un tema que se habla casi todos los días en carajo, esto de la tasa de natalidad. Bueno, hay muchos datos que explican el porqué o argumentan las dificultades que tienen las personas que sí quieren ser padres, que sí quieren ser madres y que no tienen las condiciones materiales, las condiciones económicas para poder llevar adelante ese plan familiar, y cuando lo llevan adelante, bueno, estos riesgos, ¿no? Caer justamente en la pobreza o en el endeudamiento para poder llevar adelante esos gastos corrientes. Hay que agregarle a eso, Cande, la nota que hay hoy en el Destape de Eugenia Rodríguez, que cuenta el fenómeno de los jubilados que tienen que trabajar cada vez más. Sí. Porque eso es lo que va terminando de armar el mosaico que muestra la vida de los argentinos, más allá de los datos del Excel que te da el gobierno, que dice los salarios subieron un punto, bajaron un punto. Tenemos hogares cada vez más endeudados, sí, personas que tienen que trabajar cada vez más horas, jubilados que tienen que trabajar cada vez más porque no les alcanza su jubilación. Jubilados pobres. Jubilados pobres, trabajadores pobres, mujeres que cada vez están también de nuevo en una situación de mayor vulnerabilidad. Consumo por el piso, sí, de leche, de carne, de yerba. Entonces, cuando uno va sumando todas esas escenas, uno se da cuenta de que por más que después te muestren que se vendieron más autos 0 kilómetros, sí, escrituraron más casas, la vida cotidiana de la gente
es cada día más difícil. Bueno, y es loco porque la narrativa del gobierno pareciera decir, bueno, se reacomodó el consumo, ¿no? La gente antes compraba en el supermercado porque había un proceso inflacionario alto y ahora está comprando casas y autos. Y yo creo que cualquier persona con sentido común, no hay que ser economista para darse cuenta que la elección de una persona nunca es entre hacer una compra de supermercado o comprarse una casa. Digo, la persona que va a comprarse una casa, a lo sumo está tomando una decisión en relación a otros activos, pero no está bajando la compra de supermercado para poder comprar una casa. No está bajando la compra de supermercado para poder comprarse un auto. Son segmentos de la población que son distintos y nosotros siempre marcamos que este modelo hace que la gran mayoría tenga que endeudarse para llegar a fin de mes, o sea que no llega con su ingreso cotidiano y que de hecho se está generando un problema para el futuro, para llegar a cubrir esos gastos corrientes, y un pequeño grupo que la está pasando bárbaro porque tiene un dólar recontra barato, tiene un peso muy fuerte, entonces se va de vacaciones. De hecho empieza a preocupar ahora porque empieza la temporada alta para el norte global, entonces preocupa la cantidad de argentinos que se van a ir a Europa de vacaciones, no porque sean muchos, sino porque esos dólares que van a usar pesan en nuestra balanza de servicios y es una decisión de este gobierno que esos dólares, en vez de usarse para insumos industriales, para generación de trabajo, para generación de desarrollo en Argentina, se usen para financiar vacaciones en Europa en el verano europeo y que se puedan ir del invierno argentino. Hablabas del tema del turismo y vamos a advertirlo ya de entrada. Quiere modificar cómo calcular la pérdida de dólares por vinculado con el turismo. Scioli, perdón. Sí. Perdón. Y todo se le va a ir, ¿qué queríamos mencionar? Otros debieran pedir perdón, ¿eh? Scioli. Empezando por el propio Scioli. Claro. ¿Viste? Eso quería que digas. Bueno, Scioli está hablando con el Banco Central y obviamente el Banco Central también está muy dispuesto a tratar de pulir la lectura de cuántos son los dólares que se pierden por turismo, para tratar de, no sé, ¿viste? Achicar el número. Achicar que el no sea número. tan Lo que fuerte. buscan es separar lo que es turismo de lo que es gasto por Amazon y demás. La pregunta es, en términos concretos, ¿al país le cambia algo si el dólar se fue para al pagar país un estacionamiento en no. Miami o en Roma Oíme. o para pagar un par de zapatillas que recibes en tu casa? No, y después del gasto. Julio va a ser una masacre, ¿eh? Sí. Vos decís, es poca gente, es poco en términos de población, podés decir, bueno, 6 millones de personas es el 12% de 50 millones, pero 6 millones de personas viajando, Sí. se van a ir muchos dólares en julio, ¿eh? Va a ser una carnicería, ¿eh? Lo interesante Va a ser una es el carnicería. disparador de esta decisión. El disparador es una serie de notas que nosotros venimos comentando aquí y que salieron hasta en Clarín el fin de semana, donde se habla que el dólar Miami tiene mucho más impacto que el dólar vaca muerta, o que consume Que consume más dólares más de los que dan dólares vaca que muerta. lo que aporta vaca muerta. Se va la vaca muerta y un Sí. costillar extra, digamos, ¿no? Ahora, lo interesante es que la reacción es esto que dice, que es romper el termómetro. Ahora, eso mismo escandalizaba a quienes hoy está bien, claro. justifican la decisión de alterar el termómetro. Digo esto también para recordarlo cuando en la carambola, ponele que le toque. Habrá que ver si se acomoda, tienen que pasar muchas cosas. Primero tiene que estar la pelota en el paño, la bola en el paño, para que la carambola le dé a algún gobierno popular una segunda chance o una nueva chance. Pero si eso ocurriese, hay que tener en cuenta qué es lo que se dice ahora o pasa ahora, ¿no? También, pero a mí me parece importante, hoy cuando lo hablábamos más temprano en Habrá Consecuencias, yo decía, bueno, viene la temporada alta en el norte global. Y la gente te dice, ¿temporada alta de qué? Si acá las vacaciones son en verano. Digo, la mayoría de la población no está ni al tanto de que está este fenómeno donde los dólares están yendo al turismo extranjero. Por ahí en verano era más claro, pero ahora en invierno se vuelve un fenómeno donde pasa en nichos específicos y la realidad de las mayorías tiene que ver con lo que pasa cada miércoles en la marcha de jubilados. Yo ahí quería traer una placa, que es la placa 4, que muestra cómo se fue achicando el valor real del bono, ¿no? Los jubilados que cobran la mínima, como es tan baja esa mínima, cobran efectivamente un bono.
bono. Ese bono está congelado en la gestión de Javier Milei, está congelado en esos 70.000 pesos y hoy deberías aumentar 88.000 pesos. O sea, no vale ni la mitad de lo que valía en marzo del año pasado. Y es una discusión que es muy importante y por eso me parece también muy importante que en ambas se pase el 3J, el ni una menos al miércoles, porque la mayoría de las que cobran la mínima son efectivamente mujeres que no tenían esos 30 años de aportes para poder alcanzar la jubilación sin pagar una moratoria. Y en la placa 3, en este trabajo del CEPA, que viene calculando, ¿no?, el valor efectivo del bono, está la estimación para adelante, o sea, proyectando esto, proyectando que el bono va a seguir congelado en 70.000 pesos, que pareciera ser la decisión del gobierno. Bueno, para diciembre de este año, no del año que viene, ya debería ser de 177.000 pesos para poder cubrir lo mismo que cubría en marzo del año pasado, que fue cuando se congeló efectivamente ese bono. Y esto es una discusión porque parece poca plata, digo, cuando uno ve los precios en la Argentina, pero le cambia la diferencia a un jubilado, a una jubilada, entre comer una vez al día o dos. Bueno, vos fíjate que la mayoría, casi el 80% tenía 2 jubilaciones, por lo menos cuando se fue Cristina, con lo cual tenés 2 de 100.000 pesos, 200.000 pesos que faltan en una casa de gente humilde. Quería decir algo, unir al tema de las mujeres. En el informe de Rodrigo Sarazaga, que yo hice una pequeña nota, pero que era muy extenso, hablaba de la diferencia de pobreza que hay en las casas en donde solo está la mujer. Dice que hay cualquier cantidad de casas donde solo está la mujer, de gente, hombres que además no le pasan lo que le tienen que pasar, y decía algo muy fuerte que es, los que las madres igual llegan y lo pueden mandar al colegio, qué sé yo, son vistas como heroínas, ¿sí? Es decir, está el esfuerzo sobrehumano que tiene que hacer una mujer, mirá lo que se le exige a una mujer en Argentina, que claro, el hijo la ve, a la que llega a cumplirle, la mayoría no llegará porque no puede, como una heroína, así, claro, laburando de cualquier cosa, ¿no? Pobres mujeres. Digo, el salario más atrasado desde que llegó Milei es el de personal doméstico. Otra vez queda en las manos de la gente tenerla en blanco o no, pagarle lo que corresponde o no. Viste que hay gente que dice, no, yo le pago poquito, pero le di un vestidito el otro día y si sobra algo se lo damos a ella, ¿eh? Esa es la cultura argentina. Es decir, ¿no? La colaboradora, no la trabajadora. Es decir, inmediatamente viene la carga sobre la mujer en el tema cuando hay carencias económicas. Muy fuerte, muy fuerte. Totalmente, y además muchas veces se habla de hogares monoparentales y la realidad es que la mayoría de los hogares de nuestro país, cuando hay uno solo de los padres, son monoparentales. Son mujeres que en muchos casos, en el 70% de los casos, no reciben la cuota alimentaria o no la reciben cotidianamente. Digamos, los padres pasan plata cuando les parece, cuando tienen, porque también obviamente que la crisis económica impacta en los ingresos de esos padres y muchas veces también son víctimas del desempleo y demás y hacen que pierdan regularidad en la cuota. En muchos otros casos no hay regularidad y de todas maneras no se hacen cargo de esa responsabilidad de ser padres, pero hay una situación muy compleja que se recrudece y que en los hogares donde están liderados por mujeres, bueno, son mujeres que ganan menos, que probablemente estén en la informalidad, que tienen 2 o 3 trabajos y donde también el juicio moral de la sociedad, si el pibe llega a ir despeinado al colegio o tiene que faltar un día porque tiene que cuidar a los hermanos y demás, bueno, va a recaer sobre esas madres y nunca sobre los padres. Che, ahora que hablas del colegio, me acuerdo, tuve una charla con una profesora de secundaria y dice que los chicos no le dan bola porque están con el celular. Y que hubo una reunión que no puedan entrar con el celular y que los padres se opusieron porque necesitan estar conectados todo el tiempo con los hijos. Yo no sé cómo hacíamos nosotros que no teníamos ni teléfono, claro, pero la degradación de la educación no va a ser solo en los colegios más humildes o a los lugares donde hay droga o violencia, sino en todos lados si dejan que el pibe esté con el celular. Me resultó... Es una en un colegio importante. Media, digo, ¿no? Claro, digo, ¿cuál es el total de la pérdida de capital, como decimos, ¿no? De si no tenemos obra pública, si no tenemos INTI, si no tenemos CONICET, y si no tenemos una buena educación, y retrocedemos tanto en la educación. Vos podés hacer todas las escuelas que quieras, pero si los pibes están con el celular no van a aprender.
Sí, para mí en eso el conectar igualdad era una gran política en el sentido de también llevar las computadoras a las aulas, ¿no? Como repensar también la forma de educar, de formar a los pibes. Bueno, vos tenés que darle la herramienta porque vos no podés pretender que todos los pibes tengan acceso a una computadora, pero sí cuando el Estado es el que se las garantiza, empezar a hacer laburos desde ahí me parece interesante, porque también hay una deuda en la educación, ¿no? Pretender que un pibe que tiene una pantalla desde que nació pueda tener una atención de 2 horas en una persona que habla sin pantalla, sin nada alrededor, es medio complejo. Hay muchos debates ahí, yo no soy especialista en el tema, pero hay algo donde el Estado tiene que ser parte de esa transformación también educativa para los estudiantes y para los docentes. ¿No entregan más computadoras a los chicos? No, el conectar igualdad no ¿Alguien sabe? existe más. No, se desmontó. cortó Sí, pero con Macri ya se había sí, demostrado. hace mucho. Quiero un No, aporte. pero Alberto lo había vuelto a poner. Yo sé que Kicillof da computadoras. Yo digo a nivel Claro, nacional. yo creo que quedan programas provinciales o municipales, pero no El gobierno nacionales. nacional transfirió, como tantas otras actividades, pretende transferir a las provincias que tienen la responsabilidad primaria sobre la educación inicial o sobre la educación en general, esa tarea. Quiero agregar un dato de esto que hablaban de las personas que trabajan en casas particulares. Mucho hemos hablado acá del salario mínimo. La referencia para el pago de personas que trabajan en casas particulares es el salario mínimo, que está recontra súper retrasado. Claro. Mirá vos. Cuando uno ve si bien hay una actualización que se hace por una paritaria bastante trucha, porque no es Y una que está paritaria, por arriba del salario mínimo. que está por arriba del salario mínimo, en la legislación se exige el salario mínimo en esa relación laboral. En el régimen decís. Claro, pero hay un problema. Aún así está lo que vos mencionabas, Roberto. Sí, Muchas si la tenés personas... en blanco tenés que pagar por hora lo que establece el convenio, el nomenclador. Sí, pero el tema es que muchas no están en blanco, ese exactamente, no, se está reduciendo la cantidad muy drásticamente de personas casas particulares, pero ese salario mínimo tiene un valor, no es nominal, no es marginal, tiene un valor de referencia. Sí. No es marginal. Así es. No, lo escucho mucho lo que está pasando con el personal doméstico, que además vuelve a haber desocupación, porque eso es lo que está pasando con la gente que ya no puede pagarle a alguien para que venga a la casa, como otro que no le puede pagar para que corten el pasto, para que le laven el auto y qué sé yo. Es decir, cuando la clase media le va mal, a la clase media baja y a la baja también le va mal. Pero siempre hubo una tendencia al abuso de eso, ¿no? Puedo decir, bueno, si no podés tener, no la tengas en negro, no le pagues 300.000 pesos. La destrucción que hay en la economía formal e informal en Argentina es impactante por la velocidad, porque hubo esos periodos, ¿no? Hablamos siempre de la dictadura, los 90, los de Macri, pero ahora está arriba y abajo. Este fin de semana salieron un par de datos pero multinacionales que están frenando la producción y disminuyendo. Uno es Asindar, que les mandó ya comunicación a parte del personal que lo suspende porque una parte de la planta paraliza, y la otra es la de la cervecería Quilmes, donde está bajando la producción. Independientemente de las empresas, yo le digo, esto es como símbolo, es que afecta a las grandes, afecta a las medianas, afecta a las pequeñas empresas, afecta a los trabajadores formales, afecta a los trabajadores informales. Es como una extensión de la destrucción de, como pone acá el graph, lo que están viendo el programa, la economía rota de Milei, rompió la economía en todos los aspectos, en todos los frentes, además de lo moral y además de los desbordes del presidente, de atacar a un niño con autismo. Entonces, rompió la economía y aparece todo un discurso oficial que yo creo que cada vez está más agujereado, ¿no? De lo que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio macroeconómico, de que estableció normas de funcionamiento de la economía después de los desquicios anteriores, que la verdad que es impactante. Si vos empezás a ver y la situación que se está dando
a lo largo y a lo ancho del país a nivel del deterioro de las condiciones. La vez pasada también, otro dato, ahora me vienen varios. A nivel a partir de una medida que tomó la Secretaría de Agricultura, puede estar afectado 100.000 esquilas de ovejas en el sur. Y entonces vos ves un montón, tenés lo que mencionabas antes, los yerbateros en Los Misiones. langostinos en Chubut, Entonces, que por primera vez en la historia no inició la temporada de pesca. Entonces, vos Una actividad de $600 millones al año en está exportaciones. destruyendo la economía. Esto va a tener costos. Yo creo que no es gratuito. Va a tener algún tipo de expresión política. Pero bueno, por ahí esto último es simplemente deseo. Lo otro es datos objetivos. Ahora, ¿cuánto colaborador, cuánta gente que uno escucha en los medios diciendo, bueno, estabilizó la macro está mejor que en las últimas décadas? Yo digo, ¿dónde la estabilizó? Es muy impresionante. La verdad, la mayoría de los economistas que lo apoyan públicamente yo no los conocía antes. Creo que los mandaron a hacer por IA, ¿no? ¿Viste la cantidad de tipos de conocidos? Y los que son conocidos no se deben animar a hablar. Porque te castiga tanto el tipo, y yo no sé de qué otra forma te castiga, quizá hay cosas que no sepamos, que la mayoría no se animan a hablar. Se animan los que tienen mucha espalda, como Melconian y qué sé yo, ¿no? Pero en general nadie se anima a decirle a Milei lo que pasa, y aparecen nuevos economistas que yo no los conozco, diciendo que está todo magnífico. Y la verdad que ni siquiera en el día a día. Ahora, hay que ver qué pasa con esos números. Está bien que somos de los pocos que los mostramos, pero si tiene un junio y un julio muy jodido, hay que ver cómo llega a las elecciones de septiembre, ¿eh? Si puede mantener el precio del dólar. Sí, también hay algo más allá de los indicadores. Había salido la semana pasada en este estudio de la Universidad de Itela, donde la percepción de las personas de la inflación era del doble del indicador del IPC del INDEC. Entonces ahí hay algo donde vos tenés un gobierno que te está diciendo, para citar a Caputo, que las cosas están bajando de precio, y vos te enfrentás a el mail de aumento de la prepaga del colegio, vas a cargar nafta, está más caro, vas a hacer al supermercado y los precios aumentaron. Entonces es muy difícil que la narrativa vaya en contra de lo que vos vivís en tu día a día. Es que ahí detrás del número que da el INDEC te puede decir 2.8. Sí. Pero ahí pasan dos cosas. Por un lado, que cuando vos vas a hacer las compras o pagar el colectivo o los servicios, que es en lo que gasta la plata el 80% del país, ese número es bastante más alto que 2.8, porque sistemáticamente los servicios, los alimentos y demás crecen por arriba de la inflación. Pero además, lo que está pasando es que no hay paritarias, o hay paritarias a menos del 1. Y eso va haciendo que todos los meses, aunque incluso la inflación nominal sea más baja que la del mes anterior, el fin de mes te queda un poco más lejos. Con Guzmán había 2.8 de inflación y paritarias que algún mes se iban al 2.6, otro mes al 2.8, otro mes al 3. Ahora tenés 2.8 de inflación con alimentos, servicios, transporte y demás corriendo al 4.5 y las paritarias corriendo al 1. Con lo cual ese número ya dejó de significar lo que significaba antes. El sentido del número que da el INDEC, por más que técnicamente la medición sea correcta, perdió valor porque ya refleja mucho menos ningún valor de la vida cotidiana. Es un escándalo que en 2025 estemos utilizando la canasta de 2004. A ver, expliquémosle a la gente. Se hace una encuesta, cada 10 años el INDEC te pregunta en qué gastás y con eso hace la inflación. Dice, bueno, compra, no sé, 10 panes de manteca, compra 2 kilos de arroz, qué sé yo, por mes, y dice, bueno, con este gasto promedio puedo calcular la inflación. En 2016, 2017, entre los 2 años, se hizo una canasta nueva. Deberíamos estar comparando con esa. Si comparáramos con esa, la inflación sería mucho más alta. Todos lo sabemos, todos los que estamos en el tema lo sabemos, y seguimos usando una vieja. Y nadie dice nada, hacemos como que no. Cuando era Moreno el que te mentía, todos hablábamos de Moreno. Cuando son ellos, nadie dice nada. Y es una canasta que es vieja, por eso después el índice de pobreza te da distinto. Y además, porque la canasta que usa para la pobreza no tiene ni el alquiler. Y el alquiler es una de las cosas que más subió. No tenemos ley de alquileres en Argentina. Así es. En todo el primer mundo se cuida muchísimo a los inquilinos, muchísimo. El Estado compra departamentos para bajar los precios testigo, genera un precio testigo para bajar los precios del mercado. En muchos países hay leyes que no permiten aumentos abusivos. No hay ley de alquiler, cada uno te cobra lo que quiere. Cada uno te cobra lo que quiere. Obviamente no hay mayor oferta,
Entonces la gente cuando paga eso, paga el transporte, la luz, el gas y el agua, después no le queda nada. Ese es el índice que tenemos hoy. Si no, no puede ser que haya 70% de las personas que están en contra de este proyecto. Es porque no les alcanza la guita, no hay nada que hacer. ¿De qué habla Adrián Murano hoy? Mira, vamos a prestarle mucha atención a este tema de el maltrato de Milei sobre los sectores más vulnerables, que baja, como contaba recién, en abusos policiales y también en maltrato económico, sobre todo para sectores como los que tienen a Ian Molle como un influencer muy importante, que, bueno, milita para la toma de conciencia ciudadana, conciencia que no parece tener Milei. Me parece, vos lo mencionabas en el editorial, lo mencionamos en el programa y vamos a seguir con eso, de lo más grave que ha pasado en este tiempo. La agresión de un presidente a un nene con síndrome del espectro autista me parece que supera cualquier límite de lo tolerable. Veremos si es así, ¿eh? Tal vez la sociedad argentina tiene más umbral de tolerancia del que imaginamos. Y ponemos un ojo en lo que está pasando en este momento allí en General Paz, en la zona de Puente La Noria, con la manifestación de los... Yo creo que hay gente que elige creerle a los medios de derecha que no te muestran esta degradación, que te mienten en muchos casos. O sea, ayer a la noche los medios de derecha seguían diciendo que había 900 empleados administrativos y 400 médicos, cuando esos datos a las 2 horas que habían mentido los habían dado vuelta. Ahora, qué sé yo, si a mí me va bien y me fui al Caribe en el verano y ahora me voy a París y compro en Amazon, no me jodan, no me cuenten todo eso, porque si no me vas a sentir culpa. Entonces no hablemos de eso. Bueno, la derecha le da algunos canales para que no hablen de eso, se sienten bien de conciencia, se van tranquilos. Yo les digo una cosa, yo también me voy y me voy preocupado. ¿Por qué te tenés que ir tranquilo? ¿No puedes ser consciente de que hay gente que está mal y votar por lo general, no para irte? A mí me parece que hay un problema en la sociedad también, o sea, que la sociedad apruebe a este tipo, o que la sociedad piense... Yo digo, vos sabés que el otro día alguien me dijo se robaban 2 PBI, me lo dijo a mí. Y yo le dije, ¿tenés 5 minutos? Sí. Mira, el presupuesto nacional, el total de todos los gastos del Estado, las jubilaciones, lo que se gasta para que vos tengas electricidad, agua, gas, los empleados públicos, todo es el 20% del PBI. Si te robás un PBI, te robaste 5 años de presupuesto. Si te robás 2, te robaste 10 años. El kirchnerismo gobernó 12. Es decir, que durante 10 años vos no tenías ni jubilación, ni escuela, ni universidad, ni nada, porque se robaron todo. ¿Entendés que no da la cuenta? Así. Logré un poco de raciocinio en esa cabecita. Muy bien. Bueno, ¿podés multiplicarlo por 10, 15 millones? ¿Eso mismo? Hay gente que cree que hay plata en Arsat, o sea... Un fiscal que mandó a hacer pozos en Patagonia. Un fiscal que mandó a hacer pozos en toda la Patagonia. Sí. Es cierto. Es de la nata que ellos le dedican mucho tiempo a demonizarnos, para que mucha gente no nos escuche. Para que no vemos tantos giles. 2 PBI, qué hijo de puta. Bueno. Digo, ¿no te suena mucho? Ya así de por sí, ¿no te suena mucho? 2 PBI. Bueno, tenés que saber cuánto es un PBI. Dato que no está en la cotidiana de la mayoría de las personas. Insisto, para mí exigir Pero yo a las te lo personas... escuché decir a Vidal, a Larreta, a Santilli. Pero ellos saben. Pero ellos saben que no para. Ellos están mintiendo directamente. Eso sí saben. Pero bueno, vamos a insistir sobre eso. Yo insisto, me parece que lo del Garrahan marca un punto de inflexión, sobre todo el hecho de tener que reconocer que ahí hay un problema. Vamos a contar también qué es lo que está buscando hacer el gobierno ahora, fragmentar ese reclamo, como lo hizo exitosamente las universidades. El mismo método que aplicó para el reclamo universitario lo está aplicando ahora para el Garrahan, y en las universidades le fue bien, porque fragmentó el reclamo, los docentes siguen cobrando muy mal. Sí, con ayuda de los radicales, eso también. Bueno, por eso, los docentes siguen cobrando muy mal, los no docentes siguen cobrando muy mal, pero ese 10% que se le asigna a la administración de las universidades mejoró, aumentó, y con eso se desinfló el componente político de las manifestaciones y ya no hay más manifestaciones. En este caso aparentemente no. Porque hay una marcha el miércoles. Es lo que vamos a contar ahora. Los residentes, advertidos de lo que pasó ahí, están diciendo, no, acá hay un problema con el conjunto, no solamente con los residentes.
Claro. Adrián, te lo dejo nomás. Dale. Muchas gracias a todos y a todas. Chau, abrazos. Chau. Chau. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070. Radio. Y punto.